Vamos a ir rezando mientras van conectándose el resto, el Regina Coeli un momentito. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya, porque el Señor ha resucitado en verdad, aleluya. Oh Dios, que has concedido la alegría al mundo mediante la resurrección, la noticia de la resurrección de tu Hijo. Te pedimos que por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, participemos un día de la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues vamos allá, ¿no? Estábamos diciendo la añoranza de la razón y la visión católica, ¿no? Hay veces que uno puede entender que da lo mismo lo que yo haga, porque al final el plan de Dios se cumple, ¿no? Judas, al final, es una pieza dentro del plan de Dios para la redención del mundo y la salvación. El pobre no tenía más remedio que ser el pecador. Los que estaban en esa fábrica de investigaciones cuando se encuentran con el coronavirus este que nos está fastidiando a todos, pues en el fondo, si lo hicieron mejor o peor, si lo supieron proteger o guardar o lo que sea, ¿qué más da? Estaba predeterminado el asunto porque forma todo parte de un plan de Dios, ¿no? Y esto a veces se nos escapa, incluso en momentos terribles, ¿no? Yo lo he visto a algún compañero mío sacerdote buenísimo, sobre todo al principio, ¿no? Que el mensaje que decía a la familia que había perdido un hijo en circunstancias trágicas era: no, si no te enfades con Dios, que esto forma parte de su plan y ya verás que, pues vaya plan de Dios, ¿no? Que incluye que mi hijo con 8 años se muera, ¿no? Es decir, ojo, ¿no? Es decir, otra cosa es que el plan de Dios, a pesar de la biología, a pesar de las libertades humanas, a pesar de tal, sea capaz de abrazar todo eso y hacer que sirva para bien, ¿no? Pero no significa que Dios haga que los demás hagan esas cosas o que la biología haga esas cosas. No. Hay espacios para lo natural y hay espacios para la libertad real. Y si ha habido unos chapuzas que no han sabido proteger bien un barco cuando estaba realizando un transporte y han hecho que se hunda, que el barco se hunda es responsabilidad real de esos. Eso no forma parte en el sentido de que estuviese planeado por Dios, ¿no? Bien, eso es importante, cuidar el lenguaje y sobre todo tenerlo claro nosotros, ¿no? En qué sentido y qué manera hablamos de los planes de Dios, ¿no? Incluso filosóficamente, ¿no? Bien, el determinismo más fuerte hoy es el neurocientificista, que es el que te dice que si pudiésemos conocer todos los condicionamientos biológicos y de tu existencia, con todos los factores de nutrición, de relaciones, de clima, de tal, ¿no? Podríamos predecir tu conducta. Y hasta cierto punto tiene una corroboración en la realidad, y es que cuanto mejor nos conocemos a alguien, mejor conocemos sus dotes genéticas y neuronales, mejor conocemos su historia, podemos casi adivinar la decisión que va a tomar en una determinada circunstancia. Ese determinismo lo que te viene a decir es: no eres libre. Todos son estructuras biológicas y neurológicas. A esto se une el otro determinismo fuerte, que es el determinismo social. El determinismo social es que a través de la educación y de la socialización se te van configurando una serie de estructuras en tu cabeza que te llevan a decidir conforme a esa educación recibida y a esa socialización. La presión social determina tu conducta. Tú actúas tal y como está determinado por tu educación, ¿no? Frente a eso, ¿qué podemos decir? ¿Somos realmente libres o no? ¿O la libertad es simplemente una apariencia, ¿no? Bien, voy a proyectar la pantalla. Aquí tenemos la posibilidad de demostrar, ¿no? Que a pesar de
porque es verdad una parte de lo que dicen los deterministas, pero solo una parte. Es verdad que estamos condicionados, nos condicionan, a veces nos limitan todos esos factores. No somos dioses absolutos, independientes, estamos conectados. Y al mismo tiempo, de condicionados, esa naturaleza humana que me impide volar, al mismo tiempo me posibilita amar y pensar y tomar decisiones. O sea, al mismo tiempo que me condiciona, me posibilita, ¿no? Esa es la parte de verdad que tiene el determinismo, el condicionamiento, ¿no? Ahora, a pesar de eso, nosotros tenemos argumentos para decir no hay determinismo, ¿no? El primero, ya lo hemos dicho, es el estudio lento de cómo es nuestra naturaleza y nuestras facultades, que nos muestran que hay apertura y no predeterminación. Luego tenemos el hecho de la experiencia moral, la responsabilidad. Ese Kant lo capta muy bien en su filosofía. Y en nuestro momento actual, uno de los más grandes pensadores de origen fenomenológico, Levinas, es el que lo ha puesto de relieve, ¿no? El hecho moral, el hecho de pedir un mundo justo, solamente tiene sentido, y si no sería realmente absurdo, que es la otra opción, si realmente las personas somos libres. Somos libres. Esto, aunque haya diferentes morales, aunque haya diferentes doctrinas éticas, aunque haya fallos, aunque discutamos de las cosas, pero si decimos esto es bueno o esto es malo en algún sentido, y el hombre vive con la experiencia moral, mejor o peor, acertada o menos acertada, pero tiene la experiencia moral y la humanidad la tiene, y supone la libertad. Otro argumento muy fuerte es el tema de la intuición espontánea o la experiencia común, que precisamente como es espontáneo y es común, la gente le quita peso. Pero es eso, yo puedo estar determinado ahora por las condiciones a estar aquí con vosotros haciendo esto, pero mira, es que si quiero, doy una palmada, o si quiero, tapo la cámara del vídeo con mis manos. Pero ha habido algo que de verdad me ha movido, me ha predeterminado a esto. Lo he hecho porque he querido, y yo tengo esa experiencia, ¿no? Lo he querido, ha salido de mi intimidad, ¿no? O sea, no es algo que haya estado, pues sí, influido, sí, o sea, no, ahora no se me ocurre hacer un imposible, ¿no? Pero está condicionado, sí, pero... Bien, y una forma de verlo, esta experiencia espontánea, es la que hace Jaspers, con el anhelo de la libertad, ¿no? Si no existiese la libertad, el esclavo no querría ser libre. Se conformaría con ser libre. Si tú no fueses libre y estás en una situación en que tus jefes te explotan y te maltratan, no querrías cambiar esa situación. Te adaptarías a ella. Y ya está. O sea, el hecho de que yo no quiera ser esclavo, el hecho de que yo no quiera depender injustamente de otro, manifiesta precisamente que soy libre. Gracias a eso la historia avanza y hay conquistas de libertad, ¿no? Bien, si uno estudia, y eso es algo que hace de una manera muy bonita un pensador italiano que es poco conocido, Parison, si uno estudia la libertad y se va metiendo en ella, uno va descubriendo precisamente que en mi acción libre yo me descubro como alguien que ha sido hecho, que está determinado, por un lado, a ser libre, pero al mismo tiempo que tengo que ejercer esa libertad, ¿no? En esa fisura o en ese diafragma, por decirlo así, entre lo que yo no puedo elegir y lo que sí puedo elegir y consentir, es donde se percibe que mi libertad no está dada por mí mismo. Yo no me he dado la libertad a mí mismo, sino que me encuentro siendo libre. Mi libertad me viene dada y ya me toca buscar de dónde me viene dada esa libertad y qué es lo más congruente que explique a un ser libre como yo. Puedo optar por los determinismos y decir, es un azar, eres fruto del azar, ¿vale? Pero entonces caes en el absurdo total, ¿no? Ahora, si yo soy libre y mi libertad no me la he dado yo a mí mismo, tiene que haber algo o alguien que me haya hecho libre. Y lo coherente será que el que me haya hecho libre, coherente, es decir, no es una prueba tumbativa, sea también libre.
el donador de la libertad tiene a su vez que ser libre. Entonces entramos en un pensamiento que desde la experiencia de la libertad, una libertad que se descubre también como amor, va hacia el dador de la libertad, que es el que dona, y por lo tanto el que me dona la capacidad de amar tiene que ser alguien que ame a su vez, ¿no? Es una vía de pensar a Dios, filosóficamente, desde la experiencia de la libertad. Y luego está un poco la experiencia, lo que tematiza otro fenomenólogo, que es Jean-Luc Marion, y que también sale en el fondo también en el librito de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Es el argumento del cómo sí, ¿no? Es decir, aunque yo esté súper condicionado ahora y no pueda elegir esto, ni esto otro, ni esto otro, ni esto otro, puedo actuar como si lo hubiese elegido yo. Yo no he decidido el coronavirus me está oprimiendo, no me deja salir, no me tal, me tiene tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues voy a vivir confinado, según las normas, como si lo eligiese yo. O sea, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Sí. Luego, estoy por encima de la situación. No sé si logro expresarlo, ¿no? El hecho es que cuando yo mentalmente hago eso, y lo hago también con mi corazón, estoy mostrando que no me arrastra la situación, sino que aún dentro de una situación que me condiciona con una fuerza tremenda, yo puedo vivir una libertad. Estoy incluso por encima de ella. Luego a lo mejor no podré moverme, no podré irme a la playa, no podré irme a la montaña, pero puedo vivir eso de una manera querida, ¿no? De otra manera es lo mismo que manifiesta con el encontrar el sentido y dar el sentido Viktor Frankl en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Perdona, tengo una pregunta. No sé si... ¿Quién habla? Que diga el nombre. Yo, Nacho. Vale. Que sobre los tres primeros argumentos, bueno, el segundo y el tercero sobre todo, ¿no se podría a lo mejor responder ante ellos en un sentido a lo mejor darwinista, evolucionista, de que la libertad por evolución es lo que mejor lleva al hombre a la supervivencia, la sensación de libertad, y que entonces, o sea, la experiencia de libertad no deja de ser una sensación que puede ser neurológica, porque lleva a la raza a sobrevivir de mejor manera, porque un esclavo a lo mejor quiere ser libre y esa querencia de ser libre es lo que ha hecho al ser humano evolucionar hasta este punto, y si lo hubiese querido no habría llegado hasta este punto, pero sin embargo el querer en sí no tiene por qué ser una prueba de que es libre, sino una cosa que pasa. No sé. Tú mira tu propia experiencia. Tú puedes dar una explicación, evolucionista al origen de la libertad. Yo pienso que la hay. Es decir, en la medida en que nuestro organismo procede evolutivamente desde el origen de la vida, la evolución está mirando hacia la aparición de un ser libre como nosotros, ¿no? Luego habrá que pensar cómo es eso y qué se puede reflexionar sobre la evolución, ¿no? Es decir, que la evolución tiende a producir un ser libre, que en la materia hay una predisposición a que se espiritualice de una manera libre, yo pienso que eso es cierto, ¿no? Sí. Ahora, si la libertad es solo un nombre de una sensación que funciona, tú no podrías pensar sobre la libertad. Ya no sería eso auténtica libertad. O sea, ya hay un paso más. Eso es distinto a que de la evolución viene la libertad, o el proceso evolutivo es uno de los factores que conducen a un ser libre desde la materia. Ese es un tema. Y otro tema es, la libertad es solo un sentimiento, una trampa de la evolución para que yo funcione y la humanidad funcione mejor y sobreviva y se adapte mejor a las nuevas situaciones. Entonces ahí ya estaríamos pensando al modo de Hegel, pero en vez de con la teoría dialéctica, con la teoría evolutiva. En el fondo, esa libertad no es realmente libertad. Es simplemente una apariencia de libertad, ¿no? Claro, por eso. Es una libertad aparente, ¿no? Pero bueno. Sí, pero me refiero que eso se puede responder a alguien te suelta el argumento segundo o el tercero, y tú le dices eso. Habla un poquito más fuerte, que no te oigo yo. Y yo O sea, tengo que esto si al alguien te máximo, es que argumenta, tengo un taladro justo ahí y no lo puedo apagar. digo que si alguien argumenta el segundo, el kantiano, la responsabilidad, o el tercero, la sensación de la libertad espontánea,
tú le puedes responder que es solamente sensación, que no hay prueba en esas experiencias de una libertad en sí. Vamos a ver, si tú crees, igual que en el cientificismo, si tú caes en el ciclo de que solamente lo científicamente probado en el plan cientificista es prueba de que eso es verdadero, entonces ya no puedes salir del cientificismo. Pero lo que no es verdad es que solamente lo experimentable de manera cientificista sea verdad. O sea, tú ya ahí has renunciado a una parte de tu experiencia. Con lo cual, claro, si tú entras ahí y cedes al cientificista antes que solamente es verdad lo argumentable científicamente, entonces ya solamente hay más verdad que la científico-positiva. Entonces ya estás dentro de la trampa. Ya tu experiencia es solo la científica. Sí, pero no sé. O sea, como que no me parece una experiencia que te lleve de forma rigurosa y necesaria a esa conclusión. Puede Porque ser tú, una experiencia que no lleve a esa conclusión. O sea, mm, podría ser que no, que ese argumento no, no sé. no, a ver, son argumentos filosóficos, no son argumentos matemáticos. No son un 2 más 2, 4. Ahora, cualquier persona que piense sobre sus decisiones libres, sobre la experiencia de por qué he hecho esto otro, o sea, la experiencia, por ejemplo, de la conciencia, de cómo, no de la culpa en sentido psicológico negativo, sino la auténtica conciencia de culpa, ¿no? Tú luego puedes intentar escaparte, pero ahí en esa experiencia de la culpa te está diciendo, esto viene de ti porque tú lo has querido. Y tú puedes intentar escaparte. La culpa, si es auténtica, intenta aflorar, ¿no? Entonces, todas las experiencias de libertad pueden intentar, y ese es el poder del materialismo y el poder de los determinismos, pueden intentar sofocarse e interpretarse dentro de esos sistemas. Aún así, la vivencia del tema moral o de la intuición espontánea de la libertad es muy fuerte. Y al final esa persona tiene que elegir qué desayuna. Y es que aunque no hace falta que sea libre en grandes cosas, aunque sea libre en una pequeña cosa. Con eso basta. Es como cuando combates el relativismo. Basta que haya una sola verdad para que el relativismo no sea cierto, como oposición, ¿no? Basta que haya un acto pequeño libre para que tú veas que eres libre. ¿Eres libre cuando has decidido esta mañana tomarte 2 galletas en vez de 4? ¿O desayunar chorizo en vez de huevos? Entonces, todos tenemos mini experiencias de la vida cotidiana en que estamos viendo la libertad, ¿no? Entonces, el determinista te dirá, no, aquí no has elegido, es tus genes y tus tal los que te están predeterminando. Entonces, tienes que estar constantemente negando tu experiencia cotidiana, forzando la lectura de tu experiencia cotidiana. Pasa un poco lo mismo que con el idealismo, ¿no? Puede que sea verdad, lo explica todo, sí, pero tienes que estar negando tu experiencia cotidiana de que el conocimiento y la inteligencia te sitúan en la realidad y vives con la realidad y la realidad en ti, ¿no? Bien, vamos a continuar Vale. un poquito. Bien. Análisis de la libertad, ¿no? Hay muchísimos. El año que viene en ética veremos esto también con un poquito más de precisión desde el punto de vista moral, ¿no? Pero la libertad tiene como, se ha estudiado a lo largo de la historia de muchas maneras, ¿no? El libre arbitrio, el tema de la libertad de elección, la libertad de especificación, de ejecución, ¿no? Bien, yo aquí hago una especie de síntesis entre varias posturas y utilizo la distinción de Zubiri. Integro ahí un poquito lo clásico de la escolástica y alguna aportación personalista, ¿no? Entonces, hay una libertad fundamental, la libertad de la persona, que es lo que Zubiri llama la libertad o lo que Millán Puelles llama la libertad trascendental, apoyándose en Heidegger y la fenomenología, ¿no? La persona es libre porque vive en la realidad, tiene un mundo. O en filosofía escolástica, su realización es en el ámbito del ser, ¿no? Tiene la apertura al ser, ¿no? Como está ahí, por esa inteligencia abierta, el hombre no tiene un horizonte clausurado, no tiene un medio, sino que tiene un mundo, ¿no?
y este nombre de la libertad trascendental o libertad en la realidad, lo que está señalando es a la persona, al núcleo. Como soy persona, como soy un ser que vive en la realidad, soy libre. Tengo esta libertad radical, por decirlo así, ¿no? De esta derivarían campos de realización de la libertad. Como soy libre en la realidad, hay ciertos campos en los que yo soy libre de hacer esta cosa o esta otra. Especificar. Puedo comer huevos o puedo comer chorizo. Puedo estudiar ingeniería o puedo estudiar medicina. Puedo salir a hacer footing o puedo salir... Bueno, los que tenéis esos seminarios con esos campos, qué envidia me dais ahora, pero bueno. Y luego tenéis lo que sería, hay veces que no puedo elegir una cosa u otra, pero puedo elegir hacerla o no hacerla, ¿no? La libertad de ejecución. Bueno, estos son más superficiales, pero estos son posibles porque yo soy libre en la realidad, por estar en la realidad, por ser el Dasein, por ser la persona, alguien que vive abierto a la metafísica, en el horizonte del ser, ¿no? Porque no soy un ser cerrado, clausurado, ¿no? Bien, junto a ese principio radical de la libertad, tendríamos también lo que son los campos de la libertad de, o también llamado por Zubiri libertad de como liberación, ¿no? Esto es el campo más externo, que más se ve desde fuera, quizás sea el que más fácilmente percibe la gente, pues libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de religión y culto religioso, libertad de voto, libertad de movimientos, libertad, son derechos muy fundamentales que ahora los tenemos algunos de ellos bastante restringidos, ¿no? Pero soy libre de, y en ese sentido estoy liberado para poder elegir, ¿no? Estos campos derivan de la otra, son donde se manifiesta la libertad radical, ¿no? Y yo soy libre de mis impedimentos físicos, psicológicos, ¿no? Puede ser una persona, por ejemplo, que no pueda moverse porque está en una silla de ruedas, o una persona que no pueda ejercer su libertad porque tiene una discapacidad psíquica que le impide tomar decisiones de alto calibre como casarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, hay campos de la libertad de que tienen que ver con lo físico-psicológico. Y luego está lo que clásicamente se llama la libertad de coacción, es la libertad de una presión externa que me obligue a actuar de una manera, ¿no? Y es el campo de las libertades públicas y cómo se relacionan con la libertad personal. ¿Cuándo estoy coaccionado? Pues cuando por miedo o violencia o por manipulación se me obliga a tomar decisiones que si yo tuviese los datos o si yo tuviese libertad, que no temiese por mi vida, yo no haría o haría de otra manera, ¿no? La coacción. La coacción quita la responsabilidad. Un estado dictatorial es un estado que te coacciona. Aquí caben grados de coacción, niveles de coacción, ¿no? Puede ser la coacción o la manipulación que hace tu hermana, o tu hermano, o tu madre, o tu padre, ¿no? Cuando eres adolescente, o tú con ellos, ¿no? Y de repente dices, han jugado conmigo, me han hecho decidir esto, pero en el fondo yo no quería esto, ¿no? Pero puede ser también incluso hasta la coacción física, ¿no? Bueno, ahí está todo el crecimiento en libertades, toda la maduración, ¿no? Y cómo se pueden ir articulando entre ellos, ¿no? Y por último, Zubiri habla de la libertad para, que es la libertad que da un sentido. La libertad no es algo que está ahí desorientado, en plan capricho, como piensa Sartre, ¿no? Que cualquier orientación que me venga de la libertad es que no sea yo mismo con mi decisión incondicionada, es algo que la contradice, ¿no? Sin embargo, la libertad es una libertad de la persona para la realización de la persona. Y por lo tanto es la libertad que se manifiesta de una manera más grande cuando el hombre es capaz de realizarse personalmente del todo, es decir, amando.
La persona que es capaz de amar, la persona que es capaz de entregarse, la persona que es dueña de sí misma hasta dar su vida, esa persona está manifestando una libertad mayor que la que no es capaz de eso. Esto se ve en casos de nuestra sociedad muy concretos, ¿no? Es decir, la incapacidad que tienen muchas parejas que se quieren, pero para quererse de verdad hasta el punto de comprometerse el uno con el otro. Ya no es solamente el miedo a fallar o el miedo al compromiso, ¿no? Es que muchas veces estas personas no han crecido lo suficiente en el ser dueños de sí mismo, en el autoposeerse, que es otro de los términos que está aquí. Esto lo estudia muy bien Carol Wojtyła también en Persona y Acción, ¿no? La persona es, la libertad es ese aspecto de la persona por la cual ella se autodetermina. O sea, no la determinan los otros, sino se determina ella. Y en la medida en que se determina para amar, está manifestando una capacidad mayor de autodeterminación. Porque si yo amo totalmente y en el tiempo para siempre, eso quiere decir que mi capacidad de autodeterminación es radical. También es cierto que una libertad que no opte por eso está manifestando libertad. Pero cuando las comparo, me doy cuenta de que una es mayor que la otra, ¿no? Por eso es muy bueno la aproximación o el estudio que hace un moralista dominico, Servet Pincers, a propósito de la libertad de calidad. Él la llama así para diferenciarla de lo que normalmente es o soy libre o no soy libre. Mira, no, es que hay grados de libertad y hay una libertad máxima, ¿no? Y él pone el ejemplo del piano. Ese es el piano, el niño que lo aprende, al principio tiene que renunciar a muchas cosas. No puede jugar al baloncesto ni al balonmano porque se puede romper los dedos. No puede estar dando tiempo con los amigos porque tiene que estar con las clases de práctica del piano, aparte de lo que ha hecho, en el cole. Luego, además, tiene que someterse a una disciplina, tiene que ir a no sé, tal. Y al principio, pues puede vivirlo incluso como cierta opresión, como cierta obligación, o puede que le guste, ¿no? Y los otros niños le dirán, oye, que no puedes, oye, ¿te vienes? No puedo, oye, no puedo. Y este niño vive esclavo de las clases de piano, ¿no? Bueno, el niño va desarrollando los dedos, la capacidad de moverlos, va desarrollando su oído, su interpretación, y llega un momento en que se convierte en un concertista profesional o en uno que hace sus propias variaciones e interpretaciones de las obras de los grandes genios de la música, o compone sus propias partituras para piano, ¿no? Entonces, este niño, que ha crecido hasta ese punto, a través de unas renuncias a unas cosas y unos esfuerzos en esas mismas, ahora respecto al piano, es mucho más libre que yo. Yo respecto al piano sé dónde están las teclas, sé qué nota es cada tecla y puedo tocar el Noche de Paz, ¿no? Con una mano. Ya está. Por lo menos tengo un poquito más de libertad respecto al piano que la que tiene uno que no sabe nada de solfeo y lo único que puede hacer con el piano es ver que queda bonito en el salón o que ocupa mucho espacio o empujarlo a ver si se mueve o convertirlo en leña. ¿Él es libre respecto al piano? Sí, un poquito menos que yo. Ahora, el que es realmente libre respecto al piano es el pianista, el niño ese, ¿no? Claro, ahí podemos decir, bueno, el niño ese es muy libre respecto al piano, yo soy muy libre respecto a, pues, ¿qué iba a decir? Frente al fútbol, ¿no? Porque soy como Ronaldo. Yo soy muy libre respecto a las matemáticas, ¿vale? Sí, uno va ganando libertad en diferentes campos. Ahora, aquí Pincers, en el ejemplo, da un salto que es el significativo y el importante. ¿Y si el piano no es el piano o las matemáticas o un deporte? ¿Y si el piano eres tú mismo? ¿Y si el piano eres tú mismo? Que a través del ejercicio de virtudes, de hábitos, de esfuerzos de diferentes tipos, has ido conquistando libertad sobre ti mismo y vas siendo dueño más y más de ti mismo, de manera que puedes darte mejor, ¿no? Ese es el concepto de libertad de calidad, ¿no? Bien. Yo creo que el ejemplo lo muestra bien, ¿no? Es decir, claro, si tú te dejas llevar pues, por las pasiones o por las comodidades o por el capricho, hay aspectos de tu vida que no vas a ir siendo dueños de ellos, ¿no? Por eso,
un ejemplo muy típico, o sea, una persona que no es capaz de vivir su sexualidad de una manera ordenada, cuando está en el matrimonio, no lo va a conseguir mágicamente, ¿no? Yo pensé que mis temas de incontinencia se me iban a arreglar cuando me casase, ¿no? Pues mira, lo llevas claro. Ahora, tu pobre esposo o tu pobre esposa tiene el problema de aguantarte con esa vivencia de la sexualidad, que tú tienes que ser más dueño de ti mismo. Yo no puedo vivir mi sexualidad como una donación a la otra persona, salvo en la medida en que por amor haya también ido ganando libertad y ser más dueño de mí mismo en la vivencia de la sexualidad. Pero lo mismo que puede ser con la facultad generativa, podría ser con la libertad del temperamento, ¿no? Es que yo, ya sabes que cada vez que veo el color amarillo, es que grito y doy patadas, ¿no? O sea que, oye, pues conquista un poco, relativiza, ¿no? Acostúmbrate a ver el color amarillo, aunque sea poco a poco, ¿no? Y conquistar el propio temperamento, conquistar diferentes aspectos de nuestro propio yo a través, pues, del pensamiento, a través de las obras, a través también, lógicamente aquí nosotros sabemos que hay un horizonte que no podemos ir más lejos, que es filosóficamente, pero es el poder de la gracia, la necesidad de la gracia y la libertad en el espíritu, ¿no? Pero bueno, hay un elemento humano ahí que está muy claro, ¿no? Por eso la libertad ¿no? Pues va abriendo todos los campos, ¿no? del amor interpersonal, de cómo es posible el crecimiento en la libertad, cultivando virtudes y actitudes, cómo puede ir abriendo más ámbitos de libertad. Factores para que pueda crecer es el conocimiento propio, el conocimiento moral, profundizar en lo moral y la armonía en la persona, ¿no? Y cómo la libertad de calidad implica al tiempo y a toda la persona, ¿no? O sea, es total en el tiempo y en la persona. Por eso la fidelidad no es una cadena. O sea, una persona que es capaz de comprometer su vida en una promesa, lo que está manifestando es que es lo suficientemente libre para entregar su vida de esa manera. O sea, un compromiso fiel de por vida hecho de corazón, o sea, real, está manifestando una persona madura que es dueña de sí misma hasta ese punto de entregarla. La fidelidad, el que se compromete de esa manera, experimenta la debilidad o la traición o la no perseverancia, la experimenta no como una liberación, ¿no? Es que ya no podía más, tenía que traicionar un día a mi mujer, pero bueno, le ha estado siendo fiel durante 25 años, por un día que la traicione no pasa nada, no. Lo experimenta, aunque pueda ser débil, lo experimenta precisamente como algo que no he sido suficientemente libre para perseverar en lo que realmente quiero. Luego se puede engañar o lo que sea, pero si realmente fue dueño de entregar su vida, lo que él quiere es que no haya nada que pueda estropear esa fidelidad. Lo que estropea esa fidelidad está limitando su libertad, ¿no? La fidelidad, por lo tanto, juega a favor. Y, lógicamente, el tema de que la libertad de calidad va cogiendo todas las dimensiones de la persona, ¿no? Bien, con esta noción de libertad se pueden solucionar o arrojar luz sobre contraposiciones que en nuestro mundo están bastante extendidas, ¿no? Como decir pecado y libertad. Mira, pecas porque eres libre, pero el pecado te esclaviza. El pecado, el mal, vamos a quitar el sentido teológico y decirlo en sentido humano, sin más, cuando eliges el mal, te vas encadenando a algo que te hace menos dueño de ti mismo, ¿no? Sí, es porque tú quieres, sí, manifiesta la libertad, pero el resultado es que pierdes libertad, ¿no? Es como si el pianista decide de repente pues, dedicarse a jugar al balonmano y de repente se le rompe un dedo y cuando queda curado el dedo pues ya no puede tocar el piano igual, porque no ha quedado exactamente igual, ¿no? Manifiesta, pero ya ha perdido libertad respecto al piano, ¿no? La libertad tiene una objetividad, ¿no? Que me ilumina y me ayuda. La objetividad propia de mi propia persona y de lo que en relación a mi persona son las elecciones que hay, ¿no? Eso de entender la libertad como algo desorientado, lo que es my way, my choice, ¿no? Es algo que en el fondo es solo posible porque somos libres, pero en vez de hacerme más libre y realizar mi libertad,
va a permitir que mi vida se desintegre, ¿no? Y no que viva una libertad de calidad alta que me lleve a hacer un proyecto vital querido, ¿no? Y que me desarrolle en todas mis dimensiones, ¿no? La que ya hemos dicho, naturaleza y libertad, no naturaleza o libertad, ¿no? O los demás, ¿no? Los demás posibilitan mi libertad, porque me dan, aunque solamente sea, fijaos, no sé si alguno tendréis un hermanito síndrome de Down o un primito o así, dice, bueno, es que eso limita a la familia, es verdad, y mucho, y la condiciona mucho, pero también le está dando una posibilidad de unión, de amor, de ver más lejos, que es muy difícil, ¿eh? Pero maravillosa a la vez también. O sea, esa persona que dice, me está limitando la vida, también te está abriendo una posibilidad de ejercer tu libertad en un nivel mayor. Y eso depende de ti. Estamos poniendo un caso muy extremo, porque es verdad que un niño con síndrome de Down en una familia puede limitar muchísimo, y en las circunstancias actuales tremendamente más, ¿no? Pero los demás me hacen más libre, me dan posibilidades de libertad. Es verdad que me condicionan, pero me están dando unas posibilidades de amar y de ejercer mi propia libertad que no habría de otra manera, ¿no? Lo mismo ocurre con Dios. Para Sartre, Dios es el enemigo de la libertad, porque si hay Dios, hay naturaleza. Y si hay naturaleza, eso impide que yo pueda hacer lo que quiera. Como yo soy libre, eso Sartre lo tiene muy claro y en eso tiene razón, la experiencia de la libertad, no puede haber naturaleza. El hombre no tiene esencia, el hombre no tiene naturaleza. Y no puede haber Dios, porque si hubiese Dios, yo tendría esencia o naturaleza que me limitan, ¿no? ¿No? Aquí lo que nosotros descubrimos desde la libertad es que somos libres porque nos encontramos siendo libres, porque hay algo, alguien, eso habrá que verlo en metafísica, en teodicea, alguien que me ha hecho libre, que me ha dado la libertad. Igual que naturaleza y libertad se apoyan, Dios y naturaleza se apoyan también, ¿no? Vale. Y también, pues, otra confusión que hay muy extendida es, no, lo que importa es ser auténtico es espontáneo, ¿no? Entonces, si un día te levantas por la mañana y descubres que no amas a tu esposa o a tu esposo, le dices, ya es que no te quiero y voy a cumplir mi espontaneidad de ahora. O ahora, sí, yo estaba aquí, pero lo que me apetece es esto, voy a ser espontáneo, ¿no? Y me voy a fumar un cigarrillo en la clase, ¿no? Bueno, decir lo que sea, ¿no? Esta es una idea que viene del mayo del 68. Lo auténtico es lo espontáneo entendido como lo caprichoso y no sujeto a ningún tipo de condicionamiento institucional, natural o divino, ¿no? Esa autenticidad se está confundiendo con la espontaneidad casi biológica, ¿no? Cuando la autenticidad lo que tiene que ver es con la coherencia con el amor. Que la persona que es coherente, la persona que se ha hecho un proyecto de vida y ha elegido un proyecto de vida de entrega, o un proyecto de vida de amor, o un proyecto de vida de investigación, o un proyecto de vida de servicio, un proyecto de vida de familia, es más auténtica, cuanto más coherente es con ese proyecto amoroso que ha diseñado. Cuanto más coherente con su libertad va realizando cada día lo que decidió con su libertad en el principio. Ese sí es un auténtico sacerdote, un auténtico pastor, ese sí es una auténtica madre, una auténtica esposa, ese sí es un auténtico investigador, ese sí es un auténtico deportista, fíjate cómo vive los valores, etcétera, etcétera, ¿no? Además de tal, ¿no? Es decir, la autenticidad tiene que ver con la coherencia en el amor. El amor entendido tanto en un nivel esponsal sexual como entendido en todos los demás campos, ¿no? Y además, por último, la libertad permite superar la mera tolerancia superficial, ¿no? Que es el todo vale, entonces todos tenemos que tolerarlo, ¿no? La tolerancia, cuando uno es auténticamente libre, se sustituye por el respeto. Yo no tolero que otros estén ahí, sino que respeto.